alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Te damos la bienvenida como ministerio de oración, como matrimonio. Venimos a adorar y agradecer al Señor un día más que nos permite acercarnos a su trono de misericordia y de gracia a través de la oración. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, te damos la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas esta red de canales del Evangelio Eterno. Se está llevando en este día el culto familiar. Tan importante poner un cerco protector en tu hogar. Recordemos que estamos expuestos al peligro y a la tentación, especialmente cuando hay jóvenes, niños, sobre todo, hermanos, que como padres seamos ejemplo para nuestros hijos. Para eso pedimos la dirección del Espíritu Santo, para que nos conduzcamos como hijos de Dios. Bienvenidos sean. Este día queremos consagrar este momento de oración a la familia, al matrimonio. Recordemos, hermanos, que el matrimonio es sagrado para el Señor. Cuidemos, hermano, la familia, cuidémonos como esposo, esposa, seamos respetuosos y manifestamos el amor de Dios en cada uno de nosotros. Queremos pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia, que todo lo que se testifique es porque el Señor lo demanda. Vamos a hacer la oración. Si deseas unirte en este momento con nosotros a la oración, donde te encuentres, si no puedes arrodillarte físicamente, dobla rodillas espirituales. Vamos a hacer una oración consagrando la familia. Padre amado, de rodillas humildemente nos acercamos al trono de la misericordia. Qué privilegio, Señor, que tú mismo nos invitas a ir a ti. Gracias por la oración. Gracias, Señor, por poner una protección en el hogar a través de buscar tu rostro y de invocar tu nombre. Te pido una vez más, Señor, que perdones toda indiferencia, todo pecado. Que no mires, Señor, la maldad del corazón. Que des gracias, Señor, en transformar vidas. Pedimos que nos perdones si hemos sido indiferentes en nuestro hogar, en nuestra familia. No hemos sido ejemplo para los que nos miran. Te pido una vez más, Señor mío, que no tomes en cuenta palabras, actitudes, pensamientos que no han sido gratos para ti. Pongo el matrimonio, las familias, y rogamos por nuestros seres queridos, nuestros hijos y nietos. Y pedimos que como esposo y esposa tengamos ese amor que Cristo ha dejado en cada uno de nosotros.
Gracias por bendecir, Señor mío, el hogar y la familia, y rogamos un cerco protector para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Quisiéramos llevar la palabra de Dios, que es la base del ministerio de oración, que es el cimiento, hermano, del hogar, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 3:18. La cita está proyectada, hermanos, y tú puedes comprobar que lo que Dios dice, Él lo dejó, hermano, como un estatuto perfecto. Dice, hijos míos, no nos amemos, hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es, hermano, la verdad en que cada uno de nosotros seamos genuinos y seamos leales, cada uno de nosotros, sobre todo a Dios y luego a tu prójimo. Este día estamos llevando, hermanos, la palabra de Dios, que es la que va a exponer esta reflexión que se llama honestidad, prueba de lealtad. La honestidad, sobre todo para Dios, si Dios está en cada uno de nosotros, seremos honestos. Eso es de lo que se va a tratar, hermano, en este día, la honestidad, prueba de lealtad a Dios y luego será a nuestro hogar. Sergio, lo que Dios nos demanda en este día está en esta reflexión. Oigamos lo que el Espíritu Santo va a cautivar la mente y el corazón de nosotros como padres para llevarlo a nuestros hijos. Así es. El Señor en su infinita misericordia, hermanos, estableció el sagrado matrimonio. Hizo al hombre, hizo a la mujer, y a través de esta unión, hermanos, se iba a formar la familia. Porque iba a venir la descendencia a través de los hijos. Tanto al hombre como a la mujer, hermanos, Dios les dio las mismas responsabilidades. Sin en cambio, tanto el hombre como la mujer tienen diferentes funciones. La función del hombre, hermanos, es la de ser sacerdote del hogar, es decir, de ministrar, de instruir la palabra de Dios a sus hijos. La función de la mujer, hermanos, es respaldar el ejemplo que el padre debe de dar para que esa instrucción, hermanos, sea de bendición. Y ahí es donde se complementa cuál es la función del hombre y la función de la mujer. La función de la mujer también fue privilegiada, porque a través de la mujer, hermanos, iba a venir la descendencia del hombre. Le dio ese privilegio de procrear a sus hijos dentro de su mismo ser para que posteriormente les diera la vida. Sin en cambio, también Dios, hermanos, deja responsabilidades a la pareja, al matrimonio bien establecido. Y parte de esas responsabilidades, hermanos, está el instruir, el educar, el dirigir a sus hijos, obviamente en el temor de Dios. Y una de las cualidades, hermanos, que los padres de familia deben de ir fomentando en su hogar es el ser honestos. La honestidad, hermanos, es un rasgo de su carácter que se aprende y se debe de procurar en el hogar. El actuar, pensar y conducirse con decencia y con respeto y dignidad, eso es ser honesto. Una persona honesta, hermanos, permanentemente busca lo correcto, lo honrado y lo justo. Todas esas cualidades, hermanos, se deben de ir enseñando en el hogar. ¿Para qué?
para que tengamos, hermanos, hijos de bendición para la familia y para la sociedad. Todas estas cualidades, hermanos, que no todos pueden lograr por sí mismos, deben de ser enseñadas en función a la norma divina. Por eso debemos de seguir, hermanos, la instrucción divina, porque el Señor nos va a enseñar, nos va a mostrar cómo ir desarrollando esas cualidades que Dios le da a sus hijos que se han comprometido con Él, para que sean, hermanos, luz entre las tinieblas. Solo aquellos, hermanos, que ponen como norma divina la norma, la justicia y la sabiduría de Dios, pueden lograr el fomentar la honestidad en su propia vida y en la vida de los demás. Leíamos aquí en 1 de San Juan, capítulo 3 y el versículo 18, cómo el apóstol, hermanos, nos pone y sintetiza lo que es ser un hombre honesto, pero lo relaciona con el amor. Un hombre honesto, hermanos, desarrolla un amor puro, un amor limpio, un amor amigable, un amor, hermanos, que es fiel y que es honesto. La Escritura dice, hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Algunos dicen, hermanos, que aman. Algunos dicen que aman a Dios, pero no obedecen sus mandamientos. Y eso no es amor, porque no se es honesto con uno mismo. Algunos dicen amar a los demás cuando a sí mismos no se aman. Algunos dicen que aman a su esposo o a su esposa cuando son deshonestos, cuando son infieles, cuando son mentirosos. Y eso no es amar. Por eso la Escritura nos dice que nosotros debemos de amar de hecho y en verdad. Es decir, si yo digo amar a los demás, hermano, lo debo demostrar. La Escritura es muy clara. El Señor dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso aquí el apóstol San Juan nos pone como ejemplo el amor, pero atrás del amor puro y limpio, el amor fiel, está la honestidad. Un hombre honesto, hermanos, cuando dice que ama, lo debe demostrar, como la Escritura lo dice, de hecho y en verdad. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 2, el versículo 15 y 16, la Escritura nos pone un ejemplo de por qué debemos de manifestar nuestro amor en hecho y en verdad. La Escritura dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, aquí no está hablando de una persona, hermanos, que carece de provisión. Y alguno de vosotros les dice, es decir, los que dicen amar a Dios o amar a su prójimo, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí el apóstol Santiago, hermanos, presenta una situación que es muy común, que a menudo pone a prueba la honestidad del creyente, pero también pone a prueba su fe, porque así como la fe, también la honestidad, hermanos, la debemos demostrar por obras. Tal vez yo tenga el deseo de ayudar a los demás, al necesitado, como en este caso nos señala la Biblia, al desnudo, al que no tiene alimento diario. Tengo el deseo de ayudarlo, pero no lo hago.
Lo único que se puede hacer, hermanos, es darle unas palabras de que busquen, hermanos, la provisión de Dios y que les vaya bien. Pero eso no es actuar, hermanos, con verdad. Porque si yo veo la necesidad en los demás, tengo que hacer algo. No nada más tengo que tener el deseo, sino tengo que poner por práctica el ser bondadoso, el ser misericordioso, y si está a mi alcance, el darles la provisión que necesitan. Y eso es ser honesto con uno mismo, porque entonces estoy manifestando el amor de Dios hacia los demás en mi propia vida. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 19 y el versículo 21, la palabra de Dios dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Una persona, hermanos, que conoce la verdad y es honesta con sus principios divinos, sabrá escoger entre los muchos pensamientos que tiene los que agradan a Dios. Por eso el apóstol Santiago nos ponía el ejemplo de que aquel que tiene una necesidad y nosotros la vemos, no solamente es hablar, ni tener el deseo de ayudar, sino que es poner por obra la honestidad y la fe para dar provisión a nuestras posibilidades. Por eso la Escritura nos dice que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre. Pero si nos basamos a la norma divina, hermanos, es porque estamos escuchando el consejo de Dios que permanece en nosotros. Y eso es ser honesto. Por eso comentábamos que la honestidad, hermanos, es una prueba de lealtad. Es una prueba de lealtad hacia Dios, pero también es una prueba de lealtad hacia nosotros mismos. Porque si bien conocemos la ley que es sagrada de Dios y conocemos su ley escrita, entonces debemos de actuar como Cristo actuaba. Cristo sanaba. Cristo proveía el alimento a los necesitados. Cristo les daba de su amor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si verdaderamente, hermanos, queremos seguir el ejemplo de Cristo, debemos de ser honestos con nosotros mismos. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 3 y el versículo número 29, la Escritura dice: no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Nuestros hijos, hermanos, en nuestro hogar confían en nosotros. Nuestra esposa, nuestro esposo, en nuestro hogar confían en nosotros. Y si somos honestos, hermanos, debemos de ser, de darles, hermanos, esa protección o esa confianza que ellos depositan, hermanos, pero con hechos, como lo hemos leído. Pero si en mi corazón, hermanos, está la hipocresía, la mentira, la infidelidad, la irresponsabilidad, entonces, hermanos, somos deshonestos. No somos honestos con Dios, no somos honestos con nosotros mismos, y mucho menos somos honestos con los que decimos amar. Por eso la palabra de Dios nos enseña que esa cualidad que Dios nos ha dado para aprender por la instrucción de nuestros padres en nuestro hogar, la tenemos que ir desarrollando y vivirla día a día. Porque el que es honesto con Dios, hermanos, es honesto con todos los demás. El que es deshonesto con todos los demás es deshonesto con Dios. Y esa es la contraparte. Así como hemos dicho que el honesto es un hombre decente,
un hombre de respeto, un hombre justo, un hombre de dignidad. El deshonesto, hermanos, es un mentiroso, un tramposo, un infiel o un hipócrita. Por eso debemos de atender, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice, porque muchas veces, hermanos, caemos en ese tipo de situaciones. Aquí en San Lucas capítulo 12 y el versículo número 2, así como en Proverbios leíamos que los pensamientos del hombre debemos de cultivar los pensamientos puros. En nuestro actual, hermanos, se ven qué es lo que llevamos dentro de nuestro corazón. Por eso el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Comentábamos lo que es la honestidad y lo que es la deshonestidad. Un hombre deshonesto, hermanos, generalmente no reconoce sus faltas. Y no las reconoce, hermanos, porque va a sacar un provecho de su deshonestidad para aparentar algo que no es. Sin en cambio, la Escritura dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Tarde o temprano, hermanos, el hombre deshonesto, el mentiroso, el infiel, el abusivo, tarde o temprano, hermanos, va a tener que dar cuentas por sus actos. Por eso la Escritura dice que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, ese tipo de actitudes, de ser deshonestos con uno mismo y con los demás, hermanos, tarde o temprano, va a salir a luz. Aquí en el Salmo 101 y el versículo número 7, la Escritura, hermano, nos da una reprensión. Y esta es fuerte. Porque el Señor, hermanos, este tipo de actitudes reprueba. La deshonestidad. La Escritura dice, Salmo 101, versículo 7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El Señor, hermanos, rechaza toda forma de pecado. El hombre fraudulento, hermanos, es un hombre deshonesto, porque engaña a los demás, porque abusa de los demás, para sacar un provecho personal. Pero el Señor, hermanos, reprende muy fuertemente, porque lo dice muy claro, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos en un grupo de oración? ¿Cuántas veces estamos reunidos, tal vez en la iglesia, donde caras vemos, hermanos, pero no sabemos las intenciones que cada uno guarda en su corazón? Nosotros no podemos por nosotros mismos, hermanos, decir quién es honesto o deshonesto. Es decir, que quién obedece a Dios y quién lo obedece. Si en cambio el Señor, hermanos, que sobrepesa nuestros corazones, Él lo sabe. Y aquí viene, hermanos, una reprensión para todo aquel que vive una vida doble. Hay personas, hermanos, que se dicen ser honestas, pero que en realidad son deshonestas. Y el Señor, hermanos, que lo sabe, da esta reprensión. No habitará en mi casa el que hace fraude. O sea, el Señor no acepta a todo pecador que no se arrepienta. Esa es la raíz de lo que viene diciendo la Escritura. Todo aquel, hermanos, que vive dentro de una comunidad cristiana,
debe de ser aquel que se haya arrepentido de sus faltas del pasado. Porque el Señor no soporta el pecado. Aquí nos habla de fraude y de mentira. Por eso debemos de ser honestos con nosotros mismos. Debemos atender lo que la palabra de Dios dice y debemos de desechar toda forma de pecado. Estamos hablando de la honestidad, pero también de la deshonestidad. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 12, y el versículo número 17, la escritura dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. La honestidad, hermanos, siempre está ligada a la justicia. Un hombre justo, hermanos, es un hombre honesto. ¿Por qué? Porque aplica, hermanos, la justicia divina y le da a cada uno lo que merecen. Esa es la justicia de Dios, que Él nos da a cada uno lo que merecemos. Hacemos el bien, Dios nos bendice. Procuramos el mal, nosotros mismos nos condenamos. Por eso, un hombre honesto, hermanos, siempre declara justicia, porque lleva esos principios, porque es un hombre respetuoso, porque es un hombre decente, porque es un hombre digno y porque aplica la justicia de Dios. Y aquí hace el contraste, más el testigo mentiroso, es decir, el deshonesto, engaño. Entonces, cada uno, hermanos, sabemos nuestras cualidades y nuestros defectos. ¿Queremos ser honestos realmente con Dios? Obedezcámosle. No vivamos una vida doble. Aquí en el versículo número 18 de Proverbios 12, la escritura sigue diciendo, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La boca del deshonesto, hermanos, habla palabras que hieren, porque es la intención de él, de lastimar, de herir, de mentir, de engañar. Y la misma Biblia, hermanos, nos presenta a través de estas ilustraciones cómo es la actitud del deshonesto, pero también cuál es la actitud del justo. Y aquí lo llama sabio, un hombre honesto, un hombre sabio. Siempre sus palabras son para bendecir, siempre sus palabras son para edificar, porque está poniendo por obra, hermanos, la honestidad que él ha aprendido, que es de respetar, que es de ser un hombre con decencia, con dignidad y con justicia. La boca del impenitente, o sea, del deshonesto, habla palabras que hieren y que provocan ¿qué? Sufrimiento y tristeza. O sea que la deshonestidad, hermanos, trae consecuencias. Así como la honestidad nos da beneficios de lealtad, de justicia, de temor a Dios, la deshonestidad también trae consecuencias. Lastiman, trae sufrimiento, trae tristeza. Ahora bien, consideremos, hermanos, que en ocasiones hay personas que son deshonestas, pero que progresan. Y aquí parece, hermanos, que muchas veces nos confundimos. Porque la gente se va, hermanos, y ve el fruto de la deshonestidad. Un hombre que en función a mentir y a robar adquiere ciertas riquezas ante los ojos de Dios, hermanos, está condenado. Pero sin en cambio, para nosotros pueden ser
piedras de tropiezo. Por eso debemos de tener en claro qué es la honestidad y qué es la deshonestidad. La palabra de Dios, hermanos, nos previene a no ser deshonestos con los demás y nos pone ejemplos. Vamos a leer aquí en el libro de Miqueas, capítulo 6 y el versículo número 11, lo que la Escritura dice. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. La misma palabra de Dios, hermanos, nos está hablando de un hombre honrado, de un hombre honesto, pero también de un hombre deshonrado o un hombre deshonesto. Según la medida, hermanos, con la que nosotros actuamos, así vamos a ser juzgados. Porque la misma palabra de Dios lo dice. Con la medida que medís serás medido. Entonces, lo que la Escritura nos está presentando, hermanos, así como lo leíamos, que el Señor no soporta al fraudulento y al mentiroso, el Señor no puede dar por inocente a aquel deshonesto que abusa de los demás en su vida cotidiana, en su vida familiar o en su vida personal. O sea que no podemos vivir en deshonestidad y no podemos decir que somos inocentes delante de Dios. El Señor, hermano, nos da la oportunidad para reconciliarnos por nuestros actos y por nuestras acciones, pero es a través, hermanos, de que nosotros reconozcamos que estamos actuando mal. Y a eso se le llama arrepentimiento. Y el Señor acepta el arrepentimiento. Pero si yo trato de ocultar mi deshonestidad engañando a los demás, entonces la palabra de Dios nos hace esa pregunta. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsas de peso engañosas? O sea, la respuesta está en uno mismo. Y usted sabe, hermanos, cuál es su conducta delante de los demás. Por eso la palabra de Dios, hermanos, siempre nos va a exhortar para que el compromiso que hemos hecho con Dios, para obedecerlo, hermanos, en sus leyes, mandatos, en sus estatutos, los debemos de poner por obra. Porque va a ser de beneficio para nuestra propia vida espiritual. Por eso la honestidad, hermanos, es una prueba de lealtad a Dios, de lealtad a uno mismo y de lealtad a los demás. Atendamos lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, y si tenemos que arreglar algo o tenemos que cambiar nuestra conducta, que sea la misma palabra de Dios, hermanos, quien nos hable, quien nos convenza y quien ponga el deseo en nuestro corazón por cambiar. La honestidad, hermanos, es una prueba de lealtad. Amén. Estamos llevando en este día el ministerio de oración, estamos llevando la familia, estamos pidiendo al Señor que Dios dé gracia en cada uno de nosotros. La honestidad, prueba de lealtad. Por oraciones, hermanos, vemos matrimonios desbaratados, familias divididas, porque no hay honestidad. Decimos amar a Dios, decimos conocer a Dios, pero no obramos como Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, se lleva una oración al Señor, pero cuando estás dividido en tu hogar y no pides perdón? Le pedimos perdón a Dios porque ofendemos, lastimamos en nuestro hogar con palabras, actitudes. No somos honestos, pero sin embargo no vamos con el que dañamos. Si deseamos que Dios nos perdone, tenemos que pedir perdón nosotros también. Hay familias, hermanos, que están divididas por años. No hay un perdón genuino. Y el Señor lo conoce y lo ve el corazón.
Estamos llevando honestidad, prueba de lealtad. ¿Conocemos a Dios? Si conocemos a Dios, Dios es amor. Uno de sus nombres es amor. Si el amor de Dios está en nosotros, debemos de manifestar el amor en nuestro hogar. Primero como padres, como matrimonio, como hijos de Dios. Que Dios domine, hermanos, ese hogar. Que haya lealtad y fidelidad en esa casa. Recordemos que los hijos aprenden desde pequeños lo que ven. Esa es la enseñanza que se da. Los niños ven cómo el padre, cómo la madre se hablan y se tratan. Si ven frialdad e indiferencia, así crecen los niños. Así hay hogares, hermanos, siguiendo una línea toda equivocada y falta de amor. ¿Qué palabras usamos? ¿Cómo nos llamamos en el hogar? Estamos llevando, hermanos, la honestidad, prueba de lealtad. Dios ama el hogar y desea familias felices. Ese es el deseo del Señor desde que formó el hogar, la familia, sagrado para Él. Pero sin embargo, hermanos, ¿qué es lo que más se aborrece? El matrimonio, el hogar. No se soporta. Ni la atmósfera que se vive ahí es de unión, al contrario, de fastidio, de pleitos, de gritos y de golpes. Busquemos cada día a Dios de corazón, hermanos. Si decimos que amamos a Dios, debemos, hermanos, de amar al que vive con nosotros. La unión que Dios da es para siempre. Por eso en este día estamos llevando, hermanos, la familia. Estamos llevando el matrimonio. Queremos que en este día lo que estés poniendo en oración, lo que estés pidiendo en este día, esté de acuerdo a su voluntad. Examinémonos cada uno de nosotros y vivamos una vida, hermano, honesta. Seamos fieles a Dios. Si hay fidelidad para Dios, si conoces a Dios, el amor de Dios está en ti. Pero si repudias tu hogar, si tratas mal a tu esposa, si tratas mal a tu compañero, no conocemos a Dios. Dios es amor. Hay palabras, como dice Proverbios 12:18. Hay palabras que lastiman, hay palabras que hieren. Por eso en este día estamos llevando el matrimonio, la familia. Honestidad, prueba de lealtad, es de lo que se está llevando en este día. Pidamos al Señor que favorezca esta oración que elevamos en este día de matrimonio y de hogar. Amén. Así es, la misma palabra de Dios, hermanos, nos da motivos para que nosotros superemos día a día, hermano, nuestro proceder cristiano. Hemos leído cómo la Biblia, hermanos, nos ha señalado que no solamente debe de estar el deseo en nuestro corazón, sino que también debe de estar el hacer. Por eso la misma palabra de Dios nos presenta diferentes ilustraciones para que nosotros, hermanos, hagamos cambios en nuestra vida. Aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, versículos 13 y 14, la escritura nos dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. No tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Generalmente, hermanos, la actitud del hombre es tratar a los demás conforme lo que vemos que tienen o conforme veamos su estatus social. Y aquí es donde aplica lo que la palabra de Dios nos dice. Lamentablemente muchas veces hacemos diferencia entre una persona y otra, por su forma de vestir, por lo que él pueda aportarnos para nosotros o por su estatus social.
Y la escritura, hermanos, nos presenta en esta ilustración de cómo no debemos de caer en ese tipo de medidas, que es la medida del hombre. Porque la medida de Cristo, hermanos, es que a todos nos ve por igual. Por eso dice la Escritura, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. El que es deshonesto, hermanos, es un tramposo. Porque usa la pesa chica para vender. Y usa la pesa grande para comprar. Y ahí está la trampa. Pretende ocultar ante los ojos de los demás el engaño. Porque aparenta medir con la misma medida para comprar y para vender. Mas sin en cambio en su bolsa, por lo que dice la Escritura, lleva 2 pesas. Para vender usa la pesa chica. Para recibir más dinero y dar menos mercancía. Y para comprar usa la pesa grande. Para obtener más mercancía y obtener menos dinero. Por eso decíamos que esa es la actitud del hombre. Porque nosotros medimos a la gente por lo que tienen o por lo que nos pueden ofrecer. Pero sin en cambio la Escritura reprende ese tipo de actitudes porque son deshonestas. Y luego pone, hermanos, también como el ejemplo, el efa. El efa, hermanos, es una medida en líquido. Por decir, es una jarra que le cabe 1 litro de agua, de lo que sea, de líquido. Eso es el efa. Todos en su casa tienen un recipiente. Ellos le llamaban efa. Pero también, hermanos, había efas que estaban eh, eh, mal medidas. Por eso dice, no tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 16 y el versículo número 10, la Escritura dice, hablando de ese tipo de actitudes, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Es decir, el que usa las pesas para vender y comprar es un hombre fiel, es un hombre honesto. Pero luego contrasta, y el que en lo muy poco es injusto o es deshonesto, también en lo demás es injusto o también en lo demás es deshonesto, que es de lo que estamos hablando. La Escritura, hermano, nos presenta que no es la magnitud o la cantidad en lo muy poco o en lo mucho, sino que es el acto. Lo que hace el ser honesto o deshonesto, o lo que hace a uno ser justo o injusto. Es el temor, hermanos, a nuestras doctrinas que tenemos. O sea que no podemos engañar a los demás y pedir la bendición de Dios. Y muchos caen en ese error. O sea, se preguntan, ¿por qué Dios no me responde a mi necesidad cuando usted es un hombre deshonesto? Por eso la Escritura lo dice. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Usted guarda la fidelidad de Dios y pone por obra su honestidad, entonces Dios le va a sobreabundar en bendiciones. Por eso en lo más es fiel, porque Dios va a ver su honestidad y le va a dar más, porque es un hombre decente, respetuoso, justo y digno. Y luego hace el contraste. Y en lo que en muy poco es injusto o es deshonesto, también en lo más es deshonesto. O sea, ahora aquí viene la reflexión de qué lado estamos, en la honestidad o la deshonestidad.
en ser fiel a nuestros principios, normas y temor a Dios, o por obtener beneficios para nosotros mismos egoístas, caemos en la deshonestidad hacia Dios y hacia los demás. Por eso el que es infiel, hermanos, en las cosas, manifiesta un espíritu de injusticia y que nunca recibirá de la justicia verdadera de Dios, porque Él mismo así lo está determinando. Los hechos, los actos y los dichos de la vida de un hombre, hermanos, son los frutos que lleva. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Es un hombre honesto que actúa con el temor de Dios, hermanos, nunca va a dañar a los demás, porque tiene esa fidelidad delante de Dios. Pero sin en cambio el infiel es un deshonrado, es un fraudulento y es un mentiroso. Actúa con hipocresía para sacar beneficios propios. Por eso insistimos mucho en la honestidad, porque no nada más lo hablamos como un acto de justicia del mismo hombre, sino que estamos hablando, hermanos, de honrar y respetar a Dios. Cuando yo soy honesto con los demás, hermanos, es porque le estoy dando el lugar a Dios, porque lo amo, porque tengo el temor de Dios, porque lo obedezco en sus mandatos, porque guardo esa cercanía, esa comunión con Él. Y Él es el que me ministra a través de su palabra. Por eso estamos leyendo la Biblia. Porque quien nos va a convencer, hermanos, es la misma palabra de Dios. La que va a mostrar cuál es nuestro verdadero hombre, es la palabra de Dios. En el versículo número 15 de Deuteronomio 25, la escritura nos sigue diciendo y nos pone la ilustración de las pesas falsas y las pesas verdaderas. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justa tendrás. O sea, es una ley, es un mandato. O sea que debemos de ser honestos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. A todos, hermanos, los debemos de medir como Dios nos mide, sin hacer distinción de personas, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Un hombre honesto, hermanos, no va a vivir más tiempo, sino que el tiempo que tenga de vida lo va a disfrutar más. Y eso es lo que la Escritura nos está diciendo, para que tus días sean prolongados, pero no por el tiempo de vida, sino que sean prolongados y los disfrutemos en la justicia de Dios. Un hombre honesto, hermanos, no tiene temor de los demás, ni tiene temor de caer en pecado, porque está protegido, porque está resguardado, porque es honesto con Dios. Por eso la misma Escritura, hermano, nos da promesas para permanecer fieles a Dios. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 32, y el versículo número 7, la Escritura sigue hablando muy fuerte. Por eso es importante entender y comprender lo que es un ser honesto. Las armas del tramposo son malas. Y aquí podemos relacionar, porque la Biblia nos habla de las pesas, de las medidas o del efa, que deben de ser justas, deben de ser honestas. Sin en cambio, la Escritura dice que las armas del tramposo son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas.
y para hablar en juicio contra el pobre. Un hombre deshonesto, hermano, se caracteriza por lo que la misma palabra de Dios nos está diciendo. Un hombre tramposo. Un hombre tramposo, hermano, es una palabra fuerte, pero que sin en cambio es aquel que dice ser lo que no es. En los negocios y en la propia vida del hombre, siempre es difícil resistir la tentación, porque todos quieren sacar provecho de los demás. Y la palabra de Dios dice que traman intrigas para enredar a quién, a los simples. Es decir, para aquellos que van en búsqueda de una legalidad. Ellos se aprovechan, los enredan, hermanos, tienden su red de trampa y los atrapan. Y todo eso, hermanos, es deshonestidad. Por eso el engaño, hermanos, siempre nos va a llevar a una vida desordenada de abuso. ¿Y todo por qué? Porque no hay honradez en su vida. Porque nunca, hermanos, o en pocas ocasiones tal vez, fueron dirigidos para hacer lo correcto, pero se les olvidó. Y eso es lo que hace el adversario. Esas trampas que él tiende, hermanos, son para hacer caer a todos aquellos que han reconocido, hermanos, el ser honestos delante de Dios. El adversario quiere arrancar, quiere robar, porque la misma palabra de Dios lo dice, que él ha venido a robar, a matar y a destruir. Por eso debemos de tener, hermanos, nuestros principios cristianos arraigados en nuestra vida. Los debemos de conocer, pero también, como lo hemos leído, los debemos de poner por obra. ¿Sabía usted que muchos sufren, hermanos, porque son deshonestos? ¿Y de qué sufren? De diferentes maneras. Porque ellos mismos acarrean el mal. Un hombre deshonesto, hermanos, acarrea el mal para él. Posiblemente, como lo leíamos, tendrá un beneficio, pero ese no va a ser eterno, va a ser momentáneo. Por eso debemos de buscar, hermanos, la honestidad que nos va a prometer una eternidad. Pero esa honestidad la debemos de aprender y poner por obra mientras tengamos la vida. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 13, y el versículo número 7, la palabra de Dios nos dice: pagad a todos lo que debéis. Y eso, ser un hombre honesto. Y la palabra de Dios, hermanos, siempre nos va a conducir para estar bien con Dios y con los demás. Por eso también podemos ver, hermanos, el contraste en lo que es ser un hombre honesto y un deshonesto. El deshonesto, como lo hemos leído, es un hombre tramposo, mentiroso y que acarrea los propios males a su vida. Y aunque nos acerquemos a Dios y no hay arrepentimiento, lo hemos leído, que el Señor no soporta su presencia, porque no hay arrepentimiento en su vida. Por eso la Escritura nos dice, nos recomienda, o sea, si realmente, hermanos, tenemos un corazón donde nos esforzamos para ser honrados y para ser honestos, pero tenemos lucha con nosotros mismos, pues atendamos lo que la Biblia nos dice. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Un cristiano honesto y fiel es fiel a los principios de Dios. Amén. Cumple con sus deberes y en todos los ámbitos, porque la misma Escritura así nos lo señala. Nosotros debemos de cumplir con honestidad, hermanos,
el pagar tributo, es decir, el cumplir con nuestros deberes civiles como ciudadanos que somos. Por eso dice, al que tributo, tributo. Recordemos lo que decía Jesús a sus discípulos. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y eso se estaba refiriendo. Nosotros debemos de cumplir primero con nuestras obligaciones cristianas, pero también con nuestras obligaciones civiles. Pagad a todos lo que debéis. Somos deudores. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Y aquí lo confirma la Biblia. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Por eso la palabra de Dios, hermanos, como hijos de Dios debemos de manifestar honradez. Porque Dios así lo manda. Debemos de manifestar honestidad porque es para nuestro propio beneficio. Por eso nos exhorta a poner por obra, hermanos, lo que nosotros sabemos o lo que Dios nos ha enseñado y ministrado. Y no deber nada a nadie. Aquí en el versículo número 8, la Escritura dice, no debáis nada a nadie. Primero nos dice que debemos de estar a cuentas o de pagar a todos lo que debéis. Pero después nos está diciendo que no debemos de deber nada a nadie. Cuando usted no le debe nada a nadie, hermano, hay una paz en su corazón. Pero cuando usted le debe algo a alguien, esa paz se va, hermanos. Y viene una turbación donde empezamos nosotros, hermanos, a tomar decisiones equivocadas, donde nos dejamos llevar, hermanos, por la situación del momento. Por eso debemos atender lo que la Escritura nos dice, porque es para nuestro beneficio. No debáis a nadie nada. Y luego dice, sino el amaros los unos a los otros. Una vez que estemos a cuentas con Dios, con nuestro prójimo, con nosotros mismos, hermanos, vamos a sentir la plenitud del amor de Dios hacia nosotros. Pero ese mismo amor se tiene que reflejar hacia los demás. Y eso es ser honesto. Porque el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Porque la palabra de Dios lo dice. El que no ama es porque no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, hermanos, seamos honestos. Amemos, como dice la Escritura, primeramente a Dios y también a los demás. Y eso es ser honesto. El no procurar el daño, la mentira, el engaño, como lo hemos dicho, sino procurar el respeto, la decencia, la justicia, la dignidad, que deben de ser, hermanos, la marca en un cristiano, porque tenemos los valores que Dios nos ha dejado a través de su palabra y que también los ponemos por obra. La honestidad, hermanos, es una prueba de lealtad. Amén. Dios nos ha hablado, hermanos, en este día. Pidamos su bendición, la ayuda del Espíritu Santo, para que Él sea el que dé, hermano, el convencimiento en cada uno de nosotros. Busquemos al Señor con temor y temblor y consagremos este tiempo, nuestra familia, en las manos de Dios. Vamos a hacer la oración. Padre amado, humildemente nos postramos ante ti, reconociendo la debilidad. Oramos ante todo pidiendo la presencia de tu Santo Espíritu para que sea Él el que dirija nuestro hogar, nuestro matrimonio. Ayúdanos, Señor, a buscar con temor y temblor nuestra salvación y la de nuestros seres queridos. Te pedimos que tú bendigas los matrimonios, las familias y que des gracia, Padre, para que cada día sea edificado esa casa. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Amén. Amén.
Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por este día, el culto familiar consagrado en las manos de Dios. Que la paz del Señor esté en tu hogar y vivamos cada día, hermanos, en esa atmósfera de oración que da su presencia de paz y seguridad. Bendiciones, amén.